Jesús, el centro de nuestras vidas. Quiero que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a estar leyendo el verso 11. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: porque nadie, repite conmigo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Porque nadie, otra vez repite conmigo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Dice, el cual es Jesucristo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que ya hay un fundamento que ha sido puesto y que no puede ser cambiado por nadie, por ningún predicador, por ningún expositor, por ningún estudioso o científico. Nadie puede cambiar ese fundamento. Como dice la palabra de Dios, dice, ¿el cual es quién? ¿Cuál es el fundamento de todo? Jesucristo. Repite conmigo, Jesucristo. Y dile a la persona que está a tu lado, Jesús es el fundamento. Y a mí me gustaría que tú subrayaras esta parte de la Biblia para que tú recuerdes, te acuerdes que nadie puede poner otro fundamento. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Dice, el cual es Jesucristo. Y para poder entender esto, también vamos a leer otra parte de la palabra que está un verso anterior, en el verso 10. Y vamos a leer lo que dice el verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, decía el apóstol, dice, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Dice, otro edifica encima, dice, pero cada uno mire cómo que sobreedifica. O sea, Jesús, los apóstoles se encargaron de poner el fundamento que era Jesucristo. Y fíjate muy bien lo que dice, por eso él decía, dice, yo como perito arquitecto. El apóstol decía que él como arquitecto fundó y estaban fundando las células y la iglesia bajo la enseñanza que habían recibido del maestro que era Jesús. Pero dice aquí la palabra, dice, yo puse el fundamento, dice, ¿otro qué? Otro edifica. Pero aquí viene una palabra muy importante, dice, pero cada uno mire cómo que sobreedifica. O sea, la base, el cimiento, Jesús ya la puso cuando vino a esta tierra. Ahora depende de ti y de mí cómo nosotros vamos a, ¿qué? Dice, a sobreedificar sobre ese cimiento. La parte más importante de un hogar, de una casa, de una construcción, ¿qué es? Los cimientos. Si hay buenos cimientos, pueden pasar los peores temblores y ese edificio va a seguir en pie, ¿sí o no? Pero si hay buenos cimientos, pero la edificación que se sobreedifica sobre el cimiento no es buena, no tiene buenos pilares, buenas columnas, buenas traves, un buen piso, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a deshacer. ¿Sabes? Hay un cimiento muy sólido que nunca se va a derrumbar, que es Jesucristo. Pero de ti depende cómo tú estás sobreedificando sobre eso. Por eso, mira, en este mundo, pues hay muchas maneras de trabajar. Algunos trabajan, nosotros trabajamos en células. Nosotros tratamos de que cada uno de nosotros pueda ser un discípulo, que es muy difícil. Y hay diferentes iglesias que tienen diferentes visiones. Pero el cimiento de todas las iglesias se llama ¿qué? Jesucristo. Y ninguna iglesia puede poner otro fundamento del que ya está puesto, que es Jesucristo. Por eso los evangelios son muy importantes que nosotros podamos estudiarlos, comprenderlos.
Pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación para que nosotros podamos entenderlos. Sabes, aquí se te puede predicar, tú puedes estudiar o puedes meterte a diferentes tipos de cursos, pero el que te va a revelar todo lo que necesitas a tu corazón es el Espíritu Santo. Por eso aquí el apóstol decía, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Antes de que tú y yo estuviéramos, por ejemplo, la iglesia aquí ya tiene muchos años de historia. Tiene como más de 30 años la iglesia. ¿Sabes? Hubo personas que en un principio aquí dieron su vida, empezaron a levantar la obra. Y ellos pusieron también una edificación muy importante. Pero ahora nosotros que somos de esta generación, que pertenecemos actualmente a la iglesia, necesitamos ver cómo estamos sobreedificando. Tú necesitas ver cómo estás edificando tu vida en este tiempo. Mira, lo que hicieron en el pasado, lo que hicieron los apóstoles, ese trabajo ya se hizo. Y fue un trabajo muy bueno. Pero ahora lo importante es el presente. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿O cómo estamos edificando nuestras vidas para el día de mañana? ¿Sabes? Recuerda que detrás de ti vienen generaciones, detrás de ti vienen discípulos, detrás de nosotros viene gente. Por ejemplo, yo veo a estos niños, yo digo, detrás de mí viene esta generación. Y tenemos que edificar algo sólido, algo bueno para que esta generación pueda continuar. Y así mismo, cuando esta generación crezca y nosotros ya no estemos o Dios nos llame, esa generación tendrá la responsabilidad de sobreedificar ahora con lo que ellos tienen, pero todo en un mismo cimiento que es ¿quién? Jesucristo. Por eso es muy importante este tema que se llama ¿cómo? ¿Sí lo notaron? Jesús, el centro de nuestras vidas. ¿Sabes? Toda la palabra de Dios se centra en Jesús. A lo mejor no explícitamente en el Antiguo Testamento se dice la palabra Jesús, pero sí muchas veces la Biblia nos lleva a reflexionar y hablar de Jesucristo. Entonces yo quiero que tú entiendas que Jesús, la historia de Jesús no es solamente un conjunto de historias, no solamente son leyes o enseñanzas morales. Jesucristo es el fundamento de toda la historia de la humanidad. Fíjate, aquí yo encontré unas cosas muy importantes. Como te decía, la palabra Jesús no se menciona en específico en el Antiguo Testamento, pero sí hay promesas de que iba a haber un Mesías. Y eso lo podemos ver desde un principio, cuando el hombre falla y Jesús empieza a dar esa corrección al hombre. Quiero que me acompañes hasta el libro de Génesis al principio, Génesis capítulo 3, cuando el hombre falla. Génesis 3, capítulo 15. Vamos a leer esta parte que es importante. Génesis 3, capítulo 15 es un versículo sorprendente. Dice aquí la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Fíjate bien lo que dice, lo siguiente: y entre tu simiente, refiriéndose a la serpiente, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Aquí la Biblia nos habla de una profunda revelación. Este versículo es conocido popularmente como el primer evangelio, porque aquí la Biblia nos está diciendo, recuerden que Eva es la madre de toda la humanidad, y que a través de la descendencia de Eva iban a ser una persona que iba a herir a la serpiente, que iba a destrozar todo el plan del enemigo. Recuerda que el plan del enemigo en la vida de una persona que es robar, matar y destruir.
De hecho, la palabra del enemigo, del diablo, significa adversario. Y por eso nuestra lucha, dice la palabra, que no es contra carne ni contra sangre. ¿Es contra qué? Principados, potestades y huestes de maldad. O sea que nuestra lucha siempre ha sido con el adversario, que es el enemigo. Y en ese tiempo, en el principio, pues el enemigo pues fue esa serpiente que él trató de alejar a Adán y Eva de Dios. ¿Y qué pasó? Lo logró. Porque a través de la cizaña del enemigo entró el pecado en la vida del hombre. Y a través del pecado, pues todo el mundo empezó a contaminarse. ¿Sabes? Si no hubiera pecado, tú y yo no conoceríamos la palabra pleitos, contiendas, enfermedad. Pero a causa del pecado entró toda esta maldad al ser humano. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuál es el propósito de Dios sobre nosotros? Es lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, porque de tal manera, si lo repiten conmigo, amó Dios al mundo, que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree que en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el propósito, el deseo de Dios, que tú y yo estemos en una eternidad con Él en vida. Pero ¿cuál es el propósito del enemigo? Que estemos condenados toda una eternidad. Y por eso es importante entender que Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Repite, Jesús debe ser el centro de mi vida. Una vez más, repítelo conmigo. Jesús debe ser el centro de mi vida. Por eso es muy importante, querido amigo, querido discípulo, que tú entiendas que Jesús debe ser el centro de tu vida. Que hay un fundamento que Jesús ya puso, que quieras o no, o que la gente quiera o no, ya se hizo. Jesús ya vino hace más de 2000 años, Él hizo la obra, Él nació, Él se humilló siendo Dios a sí mismo y tomó en forma de hombre. Y la Biblia dice que se humilló más a sí mismo y fue el servidor de cada uno de nosotros. Y eso, quieras o no, le guste a la gente o no, eso ya sucedió. Jesús vino, pero hay una promesa también que Él va a regresar nuevamente. Y que Él va a venir por una iglesia, y la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es este lugar, no es esta construcción, no es este edificio. La iglesia somos tú y yo de una manera personal. Y si tú has creído en Jesucristo, si tú lo has confesado con todo tu corazón y con esa fe que te ha dado la palabra, has creído en Él, tú tienes la oportunidad de ser salvo. Repite conmigo, salvo. Pero tú debes de creerlo con todo tu corazón. Y cuando tú has creído en Jesús, Jesús hace un milagro en tu vida. Y Dios te da el regalo más maravilloso que lo vimos el domingo pasado, que es la salvación. Y mientras nosotros estamos en esta tierra, tú tienes el derecho y la oportunidad de tener otro regalo muy especial que también vimos la semana pasada, que es el perdón de pecados. Porque Dios sabía que mientras estemos en este cuerpo carnal que tiende a ser malo, a ser pecador, a hacer lo incorrecto, necesitamos ser redimidos constantemente. ¿Y sabes qué? La sangre que fue derramada por Jesucristo en esa cruz del Calvario, cuando le clavaron las espinas, cuando lo azotaron, cuando le incrustaron la lanza, cuando crucificaron sus manos y sus pies, toda la sangre que Él derramó desde el huerto del Getsemaní hasta que Él estaba clavado en esa cruz, esa sangre tiene el poder para purificarnos de nuestra maldad mientras estemos en esta tierra. Ya cuando uno muere, pues eso ya no cuenta, porque la oportunidad es mientras estemos con vida. Y por eso es la buena noticia al que está en pecado, al pecador, que tenemos la oportunidad de estar bien con Dios. ¿Cuántos de aquí han estado peleados con algún miembro de su familia alguna vez? Levanten la mano. Hay pocos, wow. ¿Cómo le hacen? Pásenme la receta. A ver, ¿cuántos han estado peleados con algún miembro de su familia alguna vez? Pues todos. Y a ver, pero díganme, ¿qué se siente cuando ustedes están distanciados o peleados? A ver, ¿quién levantó? A ver, levanten la mano otra vez.
A ver, ¿qué has sentido tú cuando estás peleada y distanciada de tu familia? Tristeza. A ver, por aquí, ¿qué sientes tú, brother, cuando has estado peleado con tu mujer? Esa. Pero ¿qué sientes cuando hay esa desunidad, cuando no hay esa armonía? Desasosiego, intranquilidad, ansiedad. ¿Quién más? A ver, alguien compártame, ¿qué han sentido cuando no están bien con su familia? ¿Qué sienten? A ver, incomodidad, ¿qué más? Soledad, abandono, rechazo, ¿qué más por ahí? ¿Cómo? Tristeza, enojo, dolor, agotamiento. ¿Sabes? Sin querer darnos cuenta, todo eso sentimos cuando no estamos bien con Dios. Porque, ¿sabes? La Biblia dice que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestra familia. Él es nuestro Padre celestial. Y cuando nosotros estamos distanciados con Él, enojados con Él, hay tristeza en el corazón. Hay soledad, hay preocupación, hay temor. Pero ¿qué pasa cuando estás bien con tu familia? A ver, ¿y cuántos han estado también bien con la familia? ¿Qué se siente estar bien con la familia? Alegría, seguridad, paz, ¿qué más? Que todo sale bien, no hay temor, te sientes respaldado, te sientes que puedes con todo lo que se te atraviesa encima, ¿sí o no? Porque hay un ambiente diferente. Y eso quiero que ustedes entiendan, que cuando estamos alejados de Dios, no vamos a encontrar la paz que necesitamos, no vamos a encontrar la solución que necesitamos a nuestros problemas, no vamos a poder conquistar los retos o desafíos que vienen por delante. Por eso es importante que tú entiendas esta prédica en esta mañana, que Jesús es el centro de nuestra vida. Y como te decía, pues aquí en esta parte de la Biblia nos habla que pues Dios estaba castigando al hombre y a la mujer y a la serpiente, pero también estaba dando y extendiendo su misericordia, diciendo, ¿sabes qué? Habrá esa enemistad, pero nacerá de la mujer una persona que va a acabar con esa obra del enemigo que quiso destruir con la creación. Y por eso Jesucristo es la única, como dice la palabra, Él es el camino, Él es la verdad y que Él es la vida. Dice, también la Biblia dice, otra parte, que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Fíjate lo que nos está diciendo la Biblia. Esta es una gran revelación y quiero que la entiendas. La primera, si pueden poner otra vez, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Aquí la Biblia nos está diciendo dos veces la palabra nadie. Y la primera dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Si lo pueden poner una vez más, Primera de Corintios capítulo 3, verso 13. Por eso te invito a que tú lo subrayes. Dice, ¿por qué qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y por eso Dios dijo que no hay otro camino, no hay otra verdad, si no es Jesucristo. Porque nadie, repite conmigo, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Por eso, con todo el respeto, pues la Virgen no es el medio por el cual podemos llegar al Padre. Y tú debes de tener la sabiduría y pedirle a Dios que te guíe, que te dé la gracia para poder compartir esto. No puedes agarrar a una persona allá afuera y darle de bibliazos. Las personas necesitan revelación. Pero aquí la palabra nos dice, y Jesús nos dijo que que nadie puede ir al Padre si no es por medio de ¿quién? ¿De quién? Entonces, Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. Una vez más, repite conmigo, Jesucristo es el centro de mi vida. Dile a la persona que está a tu lado, Jesucristo es el centro de mi vida. Por ejemplo, esta fue una promesa que Dios dio, que iban a ser un Salvador,
que iba a aplastar, que iba a deshacer toda obra del enemigo. Y por eso hay una parte de la Biblia que dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. Repite conmigo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. ¿Sabes? Hay versículos clave que tú debes de memorizar, que te debes de aprender cuando vengan las situaciones, las pruebas. ¿Sabes? A veces lloro así, Padre, pero tu palabra dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. ¿Sabes? Cuando tú haces lo correcto, cuando tú te arrepientes, cuando tú haces lo correcto, tú estás avergonzando al enemigo. El enemigo te hace creer que pues si estás en pecado y si dices tu pecado se te va a condenar, pero lo que Jesucristo dice, que el que confiesa su pecado, ¿qué? Va a hallar misericordia. Una cosa es lo que pueda decir la gente, pero otra cosa es lo que dice Dios. Y Dios dice que el que se aleja de esas maldades alcanzará, ¿qué? Misericordia. Y eso no lo dice palabras de hombre, lo dice que la Escritura. Por eso es importante entender que Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. ¿Recuerdan esa parte cuando esa mujer iba a estar a punto de ser condenada? La ley dictaba que tenía que ser condenada, pero ahí vemos la promesa que dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. Y al final de esa historia hay una parte que Jesús dice muy especial, y que le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ¿sabes qué? No había nadie. Porque ¿sabes? Si empezamos a rascar, todos tenemos en algún área de nuestra vida cola que nos pise. ¿Sí o no? A lo mejor aquí te ves todo santo y tienes una aureola, ya te sale ahí bien blanquecita, tienes alitas, tienes tu vestidura bien blanca, pero allá afuera quién sabe cómo la tengas. Por eso te digo, si vamos y te investigamos allá afuera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si investigamos ahí con tu vecino? No, pues este me debe 10 kilos de tortillas, nunca paga. No, pues este me debe 1 kilo de plata. No, que este me debe de acá. No, que este es bien grosero. No, que este allá. Si investigamos, mira, todos vamos a tener algo. ¿Sí o no? Y mira, Jesús nunca te condena. Jesús nunca nos ha pagado, escucha bien, nunca nos ha pagado conforme nosotros hemos hecho. ¿Y sabes lo que Jesús espera? Que nosotros hagamos lo mismo. Y esa es la parte más difícil que nos cuesta. ¿Sabes? A Jesús buscaron matarle. Y así lo dice la Biblia, que procuraban matarle. Y que incluso Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que esconderse, tuvo que irse al desierto para que no lo mataran. Cuando Él tenía toda la autoridad de simplemente decir una palabra, no sé, de sécate o muérete, y esa persona podría morirse o secarse. Pero Jesús dice que no quiso entrar en ese conflicto humano. Por eso vemos que el problema del hombre es el carácter que tenemos dentro. Es lo que albergamos en el corazón. Por eso hoy tú debes identificar cuáles son las raíces de lo que está sucediendo en tu vida y en tu corazón. Porque sabes, también como humanidad, pues somos misericordiosos, somos buenos también, somos buenos anfitriones, somos, cuando pasa alguna desgracia, somos solidarios, pero también mostramos lo peor. A veces somos egoístas, somos necios, somos vengadores. Y por eso es importante que Jesús esté en el centro de tu vida. Otra de las áreas como Jesús fue descrito en el Antiguo Testamento, por ejemplo, era por medio de símbolos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla mucho acerca del cordero, del maná, del sacrificio. Esas eran maneras en cómo Dios estaba anticipando que Jesús se iba a mostrar en el Nuevo Testamento.
que Jesús iba a ser el Cordero de Dios, que iba a ser inmolado a causa del mundo. Por ejemplo, la Biblia también nos dice que Él es el maná que descendió del cielo y que Jesús iba a ser el sacrificio. Y también en el Antiguo Testamento se nos habla de Jesús acerca de profecías claras. Y una de las profecías más claras que podemos encontrar en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, las encontramos en el libro de Isaías. Tú puedes leer Isaías capítulo 53 y ahí tú te vas a dar cuenta cómo el profeta Isaías le fue revelado por parte de Dios que vendría un Salvador, que vendría un Mesías, que vendría esa persona que iba a traer una redención al pueblo de Israel y a toda la humanidad. O sea, a lo largo de la Escritura, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis también nos habla acerca de Jesús. En el Apocalipsis nos habla acerca de que Jesús va a ser entronado, se va a sentar a la diestra de Dios y que Él va a ejercer una autoridad. Y Jesús, la buena noticia nos da que Él es tan bueno que dice que Él nos va a hacer coherederos juntamente con Él. O sea, es tanto el amor de Jesús para ti y para mí que Él dice: yo quiero compartir todo esto con cada uno de ustedes. Por eso la Biblia nos habla de que es mejor dar que recibir. Y Jesús es el primero que aplicó esa ley por parte de Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús iba, compartía todo lo que tenía. Cuando esa multitud estaba ahí siguiéndole, esas 5,000 hombres, juntamente con mujeres y niños, pues ¿qué decía Jesús? Denles de comer. Y los discípulos decían: pero Señor, solamente hay unos pocos peces y unos pocos ¿qué? Panes. Y ahí Jesús, a la hora de santificar, a la hora de entregar en manos de Dios lo poco que tenía, fue suficiente para poder alimentar a una multitud. Por eso a veces lo poco que nosotros tenemos, a veces lo poco que quizá nosotros decimos: Señor, yo tengo poco que ofrecerte, en manos de Dios se puede convertir ¿qué? En mucho. Por eso nunca digas que esa no sea tu argumento, tu pretexto, es que yo no tengo mucho que dar. Al contrario, tienes mucho que dar. Puedes dar tu corazón, puedes dar tu tiempo, puedes dar tu vida a causa de Dios. Fíjate lo que dice Juan capítulo 5, verso 39. Por eso la palabra debe ser una herramienta que nos ayude día tras día a conocer más de Dios. El libro de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leer el verso 39. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Juan capítulo 5, verso 39. Subráyalo también para que tú entiendas este mensaje, que Jesús debe ser el centro de tu vida. Dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y fíjate lo que dice después: y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es importante que tú entiendas que el hacer un devocional no es una carga, no debe ser como sí una carga impuesta, debe ser una oportunidad para que tú puedas darte cuenta del testimonio de Jesús a lo largo de su vida. Por eso, cuando una persona lee la palabra, esa persona va a tener la revelación, va a tener la fe y va a poder, soportar, va a poder enfrentar, va a poder conquistar cualquier tipo de desafío. Pero si no hay palabra en tu vida, ¿qué es lo que te va a recordar el Espíritu Santo? Por ejemplo, ¿a poco no somos buenos nosotros para recordar el pasado, sí o no? ¿Cuánto les ha pasado cuando están en una discusión? No, pero es que si nos vamos atrás, tú me hiciste esto. O si nos vamos atrás, tú me debes esto. ¿Sí o no? Y mira, y de ahí bien que nos acordamos de las deudas, de las cosas que nos hicieron.
¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos dicen, pero si nos vamos atrás, mira, sas? Y ahí tú puedes ver que tu pensamiento, que tu mente tienen la capacidad de acordarse de cosas que has pasado durante años. ¿Cuánto más el Espíritu Santo tendrá la capacidad de recordarte la palabra que tú lees? ¿Sabes? Hay algo milagroso cuando tú lees la palabra. Quizá en algún momento de tu vida, en algún momento de tu vida, tú estés pasando por alguna situación y en algún momento de tu vida tú leíste alguna palabra o escuchaste una palabra, un mensaje, y ¿sabes qué? Cuando más lo necesitas, el Espíritu Santo va a traer esa palabra a tu memoria y te la va a recordar y te va a fortalecer y te va a guiar y te va a dar esperanza, te va a dar ánimo para que tú puedas seguir adelante. Por eso la palabra de Dios es importante. Dile a la persona que está a tu lado, la palabra de Dios es importante. Y por eso aquí la Biblia decía, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero dice, ¿y ellas qué? Son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios en esta tarde? Fíjate, en los evangelios nos narran la vida de Jesús, la obra que Él vino a hacer, su muerte y su resurrección. ¿Sabes? El libro de Hechos nos habla y predica de un Jesús resucitado. Las cartas que escribieron los apóstoles nos explican su obra redentora para la iglesia. Y sabes, el Apocalipsis nos presenta a Jesús como un rey glorificado, como un rey que está a punto de tomar su trono, el trono que le pertenece. ¿Sabes? Por eso la Biblia, antes de que Jesús ascendiera al cielo, dice que Jesús bajó también al infierno y le arrebató al enemigo las llaves que Adán le había entregado cuando falló. Por eso vemos que cuando una persona está en pecado, pues le pertenece al enemigo. El enemigo no lo suelta. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene la autoridad sobre él. Pero cuando uno deja que Jesús venga al corazón, Jesús tiene la autoridad, tiene la capacidad para poder arrebatar un alma al enemigo. ¿Sabes? Por eso tú y yo somos un milagro. Tú y yo le pertenecíamos al enemigo. Quizá luchamos con áreas de nuestra vida, pero tú y yo tenemos muy consciente de quién es nuestro Salvador. Y es un regalo. ¿Sabes? Yo quiero que entiendas esto. El éxito de una iglesia, querido amigo, no es cuántas personas puede haber, sino cuántas personas pueden ser salvas. Tú puedes ir a una iglesia muy grande, pero quizá no haya muchas vidas salvadas. Y quizá tú puedes ir a una iglesia muy pequeña, pero puedes ver vidas salvadas. Por eso yo te invito que antes, mira, yo te abro mi corazón, antes sí me desanimaba. Decir, pero es que nadie vino a la reunión. O es fácil que una persona diga, pues me voy de tal lado, o me voy a hacer esto, lo otro. Y uno como pastor pues tiene que estar aquí. Y a veces yo decía, pero no, a veces no vienen las personas. O a mí me gustaría ver una iglesia grande, llenísima. Pero después yo entendí con el tiempo y Dios empezó a hablar a mi corazón que me decía, ¿sabes? El éxito, porque a veces comparamos el éxito, por ejemplo, en lo carnal, como si tenemos a lo mejor grandes propiedades o una estabilidad financiera, y eso no es el éxito. El éxito, por ejemplo, de nosotros debe ser que tengamos nuestra familia. El éxito de nosotros es que tengamos salud. El éxito de nosotros debe ser que podamos tener la oportunidad de mejorar cada día. En el caso de Dios, en el caso de la obra, el éxito es en ver vidas transformadas. El éxito es ver personas que reconocen con sus propias palabras y con su propio testimonio que Dios es el Rey de todas las cosas. Y que a causa de reconocer todo eso,
son personas agradecidas. Son personas que no les cuesta dar. Hay personas, créeme, que les cuesta dar. Yo no me explico por qué a veces nos cuesta tanto dar. Cuando Jesús lo dio todo por cada uno de nosotros. Cuando Dios nos ha ayudado, cuando le hemos clamado, le hemos pedido, Señor, ayúdanos. A veces me es difícil comprender por qué hay tantos argumentos a la hora del dar. Pero cuando estábamos en el mundo, ¿qué es lo que hacíamos? A ver, tráete 10 cartones de caguamas. Tráete, a ver, vamos a hacer vamos a hacer una borrachera bien grandota. Vamos a hacer una fiesta bien grandota. Me impresiona, fíjate bien, que para un concierto secular, las personas gastan miles de pesos. Pero cuando escuchan que se debe o se trata para la iglesia, híjole, no, ¿cómo crees? ¿Van a hacer rico al pastor? Ojalá, ¿verdad? Me hicieran, pero no. Por eso les dije, yo gracias a Dios, para eso trabajo. Para eso mira, y un pastor recomendaba ahora a los que quieren ser pastores, es bueno que ahora, por cómo se están dando las cosas, que los pastores también tengan su trabajo, para que den testimonio. Y para eso también yo doy y trabajo y le pido a Dios que me bendiga, para que yo pueda hacer un testimonio también. Obviamente hay pastores que su vida la han consagrado a Dios, y fíjate bien lo que te voy a decir, ellos merecen vivir de la iglesia, porque han dado su vida para la iglesia, lo han dado todo para la iglesia. Y por eso no hay que también juzgar. Pero la Biblia nos habla de que Jesús lo dio todo por nosotros. Y te aseguro, Dios nos ha dado más de lo que nosotros le hemos dado a Él, ¿sí o no? Mucho, mucho más. Y mira, Dios no te reclama, Dios no te dice, ay, esto, lo otro. Pero Dios lo que ve es el corazón. Por eso yo te invito a que tú seas siempre una persona alegre para dar. Cuando digas, ay, me sobró esto, pues lo voy a dar a la iglesia. O, ay, esto, no, que lo des con alegría. Mira, hubo un testimonio de una persona que me apoyó para alguna situación. Y mira, Dios le respondió luego, lo que había aportado para la iglesia, eso fue lo que a él también le descontaron para alguna cosa. Yo digo, Señor, me encanta que las personas vean ese tipo de testimonios, para que vean que cuando se da con alegría, sin ninguna intención, y lo dan realmente porque lo quieren hacer para Dios, mira, Dios responde. Y por eso yo, mira, cada vez que escucho un testimonio, no, pastor, que me fue bien en esto, pastor, que pude comprar ahora esto, yo me alegro. Yo me alegro del éxito, de la bendición que Dios da. Porque debemos recordar que el propósito del cristianismo es el bien común, que a todos nos vaya bien. Que nos alegremos cuando un hermano esté teniendo éxito, pero que también seamos empáticos cuando alguno está sufriendo. A mí me ha tocado también el poder asistir a algunos funerales de personas que han perdido seres queridos, y pues uno también se une a ese dolor, ser empáticos también cuando hay ese sufrimiento. Porque créeme, todos en algún momento pasamos tiempos malos, tiempos de sequía, tiempos donde vemos que el cielo no desciende o que Dios no escucha, pero también hay tiempos buenos, donde hay bendición, donde hay trabajo, donde hay mucha bendición por parte de Dios. Pero en esos momentos, tanto buenos como malos, uno tiene que ser fiel a Dios. Por eso procura este próximo año a ser fiel delante de Dios. Y sobre todo, repitan conmigo, poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Entonces, fíjate, en toda la Biblia se nos habla acerca de Jesús. Entonces, la Biblia se centra en Jesús el 100% del tiempo. Ya sea anunciándolo
revelándolo o exaltándolo. Por eso tú debes tener muy claro en esta mañana que tú necesitas poner a Jesús en el centro de tu vida. Por ejemplo, otra vez, en el Antiguo Testamento, Jesús es la promesa que se estaba anunciando. Por ejemplo, en los evangelios, Jesús es la presencia, alguien que ya estaba aquí en la tierra. En las cartas, por ejemplo, es la explicación de por qué Jesús hizo tantas cosas. Y en el Apocalipsis es la consumación de todo. O sea, nosotros estamos ya a la postre de ver lo que Jesús hará tomando su lugar. La Biblia dice que Él va a venir a reinar, que Él va a ejercer su dominio ya totalmente con todos aquellos que creímos en Él. Y por eso este tiempo es un tiempo de gracia, es un tiempo donde Dios te invita a que tú pongas a su Hijo Jesucristo como el centro de tu vida, que hoy tú vuelvas a valorar cuál ha sido tu prioridad en este tiempo. Sabes, nuestra prioridad primeramente debe ser Dios, por encima de todas las cosas. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda ¿qué? Tu alma y con todas tus fuerzas. Así que Dios debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Obviamente después estás tú con tu relación con Dios. Porque si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Repite conmigo, si yo estoy bien, todo lo demás va a estar bien. Por ejemplo, si tú tienes salud, si tienes energías, ¿a poco no te dan ganas de trabajar, te dan ganas de comerte al mundo? Pero si tú estás en desánimo, enfermo, quebrantado, entras en depresión, en angustia. Y por eso es importante que tu vida esté bien. Tú puedes tener una relación matrimonial, pero recuerda que la relación con Dios es personal. Tú debes de buscar a Dios. Tú debes de anhelarlo a Él. Debes de anhelar sentir su presencia cada mañana. Debes de anhelar su dirección. Debes de anhelar su bendición. Por eso es importante que pongas a Jesús en el centro de tu vida. Amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Fíjate bien lo que te voy a decir. A veces leemos la Biblia y nos adentramos a ella buscando respuestas rápidas a nuestros problemas. ¿Pero qué crees? Pero olvidamos que la mayor respuesta es Jesucristo. A veces decimos, híjole, pues a ver, Dios, háblame. Es que necesito que me hagas el paro, Dios, y pues a ver. O a veces buscamos, ¿no? A ver, versículos para enfrentar las deudas, ¿no? Me imagino, ¿no? No sé. Y ahí estamos leyendo, híjole, pues ya ni sabemos cómo buscar y decimos en la Biblia, o decimos al líder, a ver, ¿qué hago? Oriéntame, dime, ¿no? Cuando la respuesta, ¿qué? Es Jesucristo. Cuando tú tienes una relación con Jesús, tú te acercas a Él como un hijo y te acercas al Padre y le puedes decir, papá, ayúdame. Te digo una pregunta, ¿cuántos son padres de familia aquí? Si tu hijo viniera contigo el día de hoy y te pidiera ayuda, ¿tú se la negarías? ¿Por qué no se la negarías? Porque es tu hijo y porque lo amas. Asimismo, cuando tú te acercas a Dios a través de Jesucristo, Dios nunca te va a rechazar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo y porque Él te ama. Obviamente, Él sabrá qué sí te va a dar, qué no te va a dar. Porque recuerda, nosotros como hijos, como niños, por ejemplo, los niños que piden, papá, ¿me compras este carro, me compras este juguete o me compras esto? ¿Y tú qué dices? ¿Qué fue lo que dijeron ahí? Tienes que hay muchos juguetes que he guardado. Y a veces Jesús te dice, pues mira, me estás pidiendo esto y cuánta fe no te he dado, pues. ¿Cuánta palabra no te he dado? ¿Cuánta gracia no te he dado? ¿Sabes? A veces buscamos respuestas
cuando Dios ya nos ha dado las soluciones. Por ejemplo, yo puedo ver en mi vida que a mí Dios me ha dado mucha gracia. Gracias a Dios yo me puedo acercar con cualquier tipo de persona y yo siempre encajo. Me puedo acercar con gente adulta, con gente mayor que yo, de mi edad, con jóvenes y hasta con niños. Yo siempre siento que Dios me ha dado una gracia porque pues le caigo bien a todos. Espero que te caiga bien a ti. Y esa es la gracia que Dios me ha dado. Ha habido personas en el negocio que llegan así como bien gandallas, bien picudos. ¿Y cuánto? A ver. ¿Y a poco si es plata? Y así. Y mira, después Dios me da la gracia y me dicen, oye, amigo, cuando gustes, cuando vayas allá donde vivo, te espero. Y yo de la nada digo, pues, gracias. Pero es la gracia que Dios te da. Y a veces uno le dice, Señor, pero ¿quién me podrá ayudar? Y Dios inconscientemente me dice, utiliza la gracia que te he dado. Y sabes, a ti Dios te ha dado dones, te ha dado cosas, regalos especiales. Y a veces estás en busca de otras respuestas. Por eso, Jesucristo debe ser el centro de tu vida. Cuando Jesús ocupa el centro de nuestra vida, ocupa nuestra fe, todo lo demás estará en su lugar. Tus decisiones, tus luchas y la esperanza estará puesta en Jesucristo. Por eso tú debes entender y hacerte estas preguntas. Y me gustaría que las anotaras ya para terminar. Fíjate la primera. ¿Es Jesús el centro de tu vida o es simplemente parte de ella? Una vez más, ¿es Jesús el centro de tu vida o solamente es parte de ella? Es la primera pregunta. ¿Es Jesús el centro de mi vida o solo una parte de ella? ¿Sí la notaron? Eso lo vas a responder ahí en tu casa de manera personal. La siguiente pregunta. ¿Lees la Biblia para conocer más de Dios o solamente para obtener beneficios? Esa es la segunda pregunta. ¿Lees la Biblia, te acercas a la palabra para conocer más de Dios o solamente para obtener los beneficios? Y la tercera pregunta. Este es el examen de fin de año. Son simplemente 3 preguntas, ¿ok? ¿Sí las anotaron? Y la tercera. Si tus planes y tus prioridades reflejan que Cristo es tu fundamento, mis planes y mis prioridades reflejan que Cristo es nuestro fundamento. Son 3 preguntas que tú vas a llevarte para reflexionar. Y que este tema te haya centrado, te haya enfocado y te abrió el panorama y te hayas dado cuenta que Jesús debe ser el centro de tu vida. Y que recuerdes que estas fechas que vamos a celebrar, que vamos a estar ahí disfrutando, que recuerdes el propósito de ellas. Mira, inconscientemente, la época de Navidad es la época donde más reúne familias. Inconscientemente, si no te habías dado cuenta. Es la época donde todos nos damos un tiempo para viajar, para visitar a un familiar o que los familiares vengan. Porque a lo largo de todo el año, a lo largo de todo el tiempo, son pocas las fechas que nos acercan a nuestra familia. Y sin darnos cuenta es la fecha donde celebramos a Jesús. La época más preferida y más bonita para muchos es la Navidad. Pero inconscientemente es una fecha donde se celebra a Jesús. No es que Jesús nació el 24 de diciembre, no, la Biblia no nos dice acerca de eso. Simplemente nosotros conmemoramos. Y esa es nuestra celebración, que Jesucristo vino al mundo para poder darnos paz, para podernos darnos esperanza. En lo personal, eso es lo que yo celebro.
Y ya los adornos, todo eso ya es algo superficial. Es algo de un gusto. A alguna persona le puede gustar, a otra persona no, pero eso ya es cuestión de gustos. Pero el sentido de todo esto es recordar a Jesús. Por eso este mensaje es un parteaguas para todas estas fechas que van a venir, para que tú recuerdes, querido amigo, querida amiga, que Jesús debe ser el centro de tu vida. Ponte de pie en esta mañana y vamos a orar. Que este próximo año para ti sea un año donde realmente pongas a Jesús como el centro de tu vida. Hoy vas a cerrar tus ojos. Y si tú reconoces que Jesús no fue el centro de tu vida a lo largo de este año, haz una oración en la cual tú decidas de una manera personal que Jesús sea el centro de tu vida. Te aseguro que si Jesús es el centro de tu vida, mira, todo va a estar bien en cualquier área de tu vida. A mí me conmovió mucho escuchar el testimonio de Alex de Nubia el domingo pasado cuando presentábamos a su bebé, que ella nos decía de su propia boca, si ustedes se hubieran imaginado la paz que estaba en ese lugar. Es que es algo que solamente la persona que lo vive lo puede explicar y lo puede experimentar. La paz de Dios, como decía Novia, que sobrepasa todo entendimiento, y nos explicaba, si ustedes hubieran visto ese lugar, parecía como si hubieran ángeles ahí paseándose, trayendo una presencia tan bonita, trayendo paz y seguridad. Eso es lo que yo anhelo como pastor para cada uno de ustedes. Que de ustedes mismos puedan haber testimonios que digan, pastor, es que si usted pudiera entender lo que yo siento, lo que estoy pasando en este momento, hay una paz que no se la puedo explicar, pero que la estoy sintiendo. Hay una bendición en mi vida que me está persiguiendo. Hay una gracia que me está acompañando, a causa de que Jesús está en el centro de tu vida. Por eso ahí donde estás, tómate un tiempo, un minuto y dile, Señor Jesús, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Dile, Señor, perdóname si en este año tú no fuiste el centro de mi vida. Si solamente te busqué para que tú me ayudaras en problemas, situaciones, en cosas que necesitaba ayuda. Pero Padre, hoy yo te pido, dile, Señor, yo te pido que tú me reveles que Jesús necesita ser el centro de mi vida. Que si tengo a Jesús, lo tengo todo. Padre, que todos estos versículos, toda esta palabra que se ha compartido, Señor, sea revelada a cada corazón, a cada vida. Que seas tú, Espíritu Santo, de encargarte de revelar este mensaje a cada uno de tus hijos. Que podamos, Señor, tomar una decisión de manera personal, en el cual, Señor, te ponemos a ti en el centro de nuestras vidas. Que tú estés presente, Señor, cada día de nuestra vida. Que nos permitas culminar este año, Señor, poniéndote a ti en el centro de nuestras vidas. Que estas épocas, Señor, donde muchos se reunirán, donde muchos convivirán, Padre, recuerden que tú eres el motivo, Señor, por el cual nos permites estar unidos. Padre, que tú lleves a cada uno de nosotros a entrar en un tiempo de reconciliación, de paz, porque en tu venida eso fue lo que cantaron todos esos ángeles celestiales que decían paz a los hombres. Tu motivo, Señor Jesús, fue traer paz a la humanidad, estar en paz con Dios. Y así queremos terminar este año, Padre, estando en paz contigo, estando en paz, Señor, con aquellos que amamos. Padre, que tú nos lleves a la reconciliación, que si ha habido distanciamiento, si ha habido problemas, discusiones, que tú nos lleves, Señor, a tener paz en estas fechas, Padre.
que cada uno de tus hijos, Señor, podamos culminar en paz este año. Padre, que tu iglesia pueda culminar en paz en este año. Que si estamos pasando por algún tipo de situación, Señor, que en este año tú nos ayudes para culminarlo en paz. Que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, pueda tener paz en sus vidas. Esa es mi oración en esta mañana para cada uno de ellos. Que haya paz en el corazón. Que si ha habido tristeza, preocupación, si ha habido alguna lucha, enfermedad, si ha habido estrés, ansiedad, Padre, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, venga y nos ayude a culminar este año, Señor, en paz. Padre, yo bendigo cada familia en tu nombre, cada matrimonio, cada varón, cada mujer, cada joven, cada adolescente, cada niño, Señor. Bendícenos, Padre. Ahí con tus propias palabras dile, Señor, bendícenos en este final de año. Que tu bendición nos acompañe, Padre, y que podamos ver, Señor, cómo tú estás presente en estos últimos días de este año con cada uno de nosotros. Padre, que haya, Señor, convivios de paz, reencuentros llenos de paz, que cuando veamos a nuestros seres queridos nos alegremos, estemos agradecidos porque los tenemos en vida, que estemos agradecidos porque estamos juntos, que podemos culminar el año estando, Señor, con salud, con vida, Padre, porque es un regalo que tú nos brindas cada mañana, una oportunidad que tú nos das cada día, Señor. Padre, que cada uno de nosotros, Señor, pueda ponerte a ti en el centro de nuestras vidas. Hoy te damos muchas gracias por esta palabra.